ponencia está a cargo del doctor Jairo Jesús Simonovis Rojas, originario de la hermana República de Venezuela. Algunos de sus datos son que él es doctor en educación, tiene postdoctorados en educación latinoamericana, el segundo es en investigación y gestión de proyectos y el tercero en filosofía y paradigmas de la investigación. Es autor de 6 libros, tiene publicaciones en revistas especializadas, ha sido conferencista, invitado en diversos congresos nacionales e internacionales. Es presidente fundador de la Red de Investigadores de Educación de América y el Caribe, RIEAC, director de Relaciones Internacionales de la Fundación Red para la Educación en Iberoamérica, FREI. Bueno, es de todo sabido de las carencias y situaciones que lamentablemente ocurren en este país de manera cotidiana, como sería no contar o sí contar con la energía eléctrica. Nuestro colega, con el afán de dar su conferencia sin sobresaltos, ha decidido en común acuerdo con el organizador del Congreso hacer su ponencia diferida. Agradecemos así su comprensión para la ponencia que ahorita podrán escuchar. Las preguntas las van a poder hacer en el chat, pues el doctor Jairo nos acompaña y al finalizar esta ponencia diferida, él dará respuesta a las mismas. El título de esta ponencia es Andragogía, sustento de la educación permanente. Y en estos momentos pues, vamos a compartir esta ponencia que con mucha dedicación e interés él nos ha preparado. Les reitero, él se encuentra aquí con nosotros y estará muy atento a las preguntas que puedan compartir a través del chat. Buenos días, estimados colegas. Es para mí un honor participar en este Congreso Internacional realizado en homenaje a mi gran amigo, colega y compañero de trabajo por muchos años, Adolfo Alcalá, con el cual tuve la oportunidad de compartir oficina en la División de Estudios Profesionales del Colegio Universitario de Los Teques, hoy Universidad Territorial de los Altos Mirandinos. Por esta razón, cuando nuestro amigo Flavio Jesús Castillo me invitó a participar en este evento en honor a mi amigo, no dudé ni un momento en participar en él, y más tratándose de un tema que nos atrapa, la andragogía. Hoy le comparto la andragogía como sustento de la educación permanente. Desde la aparición del hombre, la educación siempre ha existido y se ha manifestado en todos los procesos de desarrollo del ser humano, ya que es el único ser viviente con capacidad de recibir conocimientos, procesarlos y mejorarlos, de acuerdo a sus capacidades, habilidades y destrezas. Esto quiere decir que el ser humano recibe educación desde que está en el vientre materno hasta el fin de su vida y aún en ese momento aprende. Los aprendizajes que se construyen a lo largo de toda la vida se dan en un proceso en el que intervienen y participan las personas que aprenden a través de su experiencia y del entorno que los rodea. Por ello, hablar de educación permanente es hablar del hombre, de su entorno y de sus circunstancias. Por otra parte, encontramos en el libro impreso más antiguo del mundo, la Biblia, en el Antiguo Testamento a los profetas hebreos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, entre otros. Y en el Nuevo Testamento a Juan el Bautista, Simeón, Bernabé, Jesús de Nazaret. También encontramos en otras religiones a Mahoma, Buda, quienes educaban, formaban y fueron reconocidos como maestros de adultos, no de niños. Estos ejemplos de las 3 grandes religiones monoteístas podríamos seguirlo con otras religiones. En las siguientes láminas observamos cómo siglos después los griegos, destacándose con sus obras y metodología, Sócrates con la mayéutica, Platón con la dialéctica y Aristóteles con su lógica, aunque también Platón elaboró una teoría educativa basada en leyes
científica y aplicada al terreno educativo, y sostuvo que la educación debía de alargarse hasta los 50 años. Siglos más tarde, Comenio asoció a la noción de educación la idea de continuidad, integridad y universalidad. Por estas razones, el término educación permanente plantea desde el principio un conflicto, ya que no se tiene un término concreto. Según René Mateu, director general de la UNESCO, el año 1961 a 1968, el concepto de educación permanente procede de especialistas y facilitadores de educación de adultos en medio del medio externo del sistema escolar formal y que están más consonantes con la realidad social y económica. En la siguiente lámina, al reflexionar sobre la evolución de los diversos periodos de la historia, se observan que han ido acompañados de movimientos sociales y científicos, como la Revolución Francesa, los movimientos independentistas en América, la Revolución Industrial. Hubo personajes que ofrecieron diferentes planes educativos, como CAP en 1755, que plantea la educación de los niños para desarrollarlos y formarlos como hombres. También considera la educación como una institución propia de la educación humana. Es así, se confirma que únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre, debido a que el ser humano no es un ser completo, sino que en el transcurso de su vida se va completando su formación a través de su evolución y desarrollo. En la siguiente lámina observamos cómo la terminología andragógica fue utilizada por primera vez en el año 1833 por el educador alemán Alexander Kapp, al describir la práctica educativa que Platón utilizaba al instruir a sus discípulos, que eran jóvenes y adultos. Por otra parte, a principios del siglo pasado, en el año 1920, Roosevelt reforma el concepto para referirse al conjunto de elementos curriculares propios de la educación de adultos, como la filosofía, profesores, metodología, didáctica a utilizar, entre otros. A partir de Roosevelt, ha sido definido por diferentes investigadores como disciplina, ciencia o arte. Siguen surgiendo múltiples controversias, pero no cabe duda que la andragogía persigue lograr un cambio sustancial en la forma y metodología de enseñanza de los adultos, teniendo en cuenta todos los componentes humanos, psicológico, biológico, social y cultural. En este sentido, ya la UNESCO, en la Segunda Conferencia Mundial de Educación de Adultos, realizada en Montreal, Canadá, y celebrada del 22 al 31 de agosto del año 1960, y gracias al trabajo presentado por el Dr. Félix Ada, se retoma el concepto de andragogía en sustitución de la expresión pedagogía para adultos en el proceso de la formación permanente del hombre y de la mujer adulta, de modo de diferenciar la formación del niño y el adolescente como un neologismo para designar la ciencia de la formación de los hombres en sustitución del vocablo clásico pedagogía, de manera que no se haga referencia a la formación del niño, sino a la educación del adulto. El término andragogía puede ser supuestamente equivalente al término pedagogía. Andragogía en griego significa conducción del hombre, en comparación con pedagogía, que en griego significa conducción del niño. Ahora bien, en la siguiente lámina, la andragogía surge de la necesidad de distinguir los propósitos y fines de la educación del adulto, sustentado en la formación o el autoaprendizaje, también teniendo en cuenta
ajustar el proceso de aprendizaje al desarrollo psicológico del adulto, al tener en cuenta los siguientes factores: la capacidad cognitiva, autogestión, intereses, creatividad, entre otros. Fundamentar la educación docente adulto en el principio de participación, flexibilidad y horizontalidad. Asimismo, ajusta la metodología a las características y necesidades del adulto, que son profundizar sobre la capacidad de atención del adulto, ajustar el tipo de material requerido, seleccionar la formación de evaluación más pertinente, concebir la educación en el marco de la educación permanente. En la siguiente lámina observamos cómo Félix Adam considera que la andragogía se fundamenta en el esfuerzo concentrado del adulto, teoría sinérgica, como elemento central del proceso de organización de su aprendizaje y en la orientación de cada actividad hacia un objetivo único. Por otra parte, la teoría sinergia y su aplicabilidad en el aprendizaje del adulto implica la cooperación entre dos o más elementos para lograr un fin y la adopción de nuevos criterios en los procedimientos metodológicos del aprendizaje y en la organización de los conocimientos para los adultos durante el proceso de enseñanza. Significa trabajar en conjunto o el esfuerzo realizado para desarrollar una determinada tarea compleja y conseguir el éxito deseado. Asimismo, el proceso sinérgico se fundamenta en el principio holístico propuesto por el filósofo surafricano Smith en 1926, el que planteaba que el todo es superior a la suma de las partes que lo integran. Seguidamente, la siguiente lámina, observamos cómo los principios de la teoría sinergia, según Elena Adam, se pueden señalar tres principios básicos en la aplicación del aprendizaje del adulto. El primero, escalonamiento. Implica distribución en el tiempo de los contenidos del aprendizaje de forma ordenada, siguiendo una progresión ascendente y continua. El segundo, progresión, integración y organización de los contenidos del aprendizaje que fortalecen las bases de transferencia del conocimiento. El tercero, transferencia, ordenamiento escalonado y progresivo de los contenidos de aprendizaje, facilitando la aplicación de los conocimientos anteriores a nuevas experiencias. Esto quiere decir que a medida que nosotros vamos aprendiendo, nos vamos enriqueciendo de experiencias, las cuales ayudan a nuestro aprendizaje y nos facilita comprender nuevas teorías y nuevos conocimientos. En la siguiente lámina podemos observar el proceso sinérgico. Según Elena Adam plantea dos. Amplitud significa abarcar mayor dimensión mental o espacial, es decir, abarcar un área de conocimiento en toda su extensión, la cual estará limitada solo por circunstancias personales que articulan más allá del área relacionada con el proceso de aprendizaje. O sea, que las limitaciones de nuestro aprendizaje estarán dadas con nuestras capacidades personales. Y a medida que vamos enriqueciendo en nuestro conocimiento, estas van mejorando y van superándose. La profundidad implica indagar a través del análisis las connotaciones que presenta una realidad determinada, con sus diferencias significativas, filosóficas, sociales y humanas. En las siguientes láminas podemos observar la teoría y la praxis andragógica. Promueve el desarrollo de un ser humano capacitado y sensibilizado a los cambios que demanda el mundo globalizado y posmoderno del siglo XXI. Estamos viviendo actualmente una sociedad cambiante constantemente, donde todavía no nos hemos adaptado a los cambios
cuando ya están apareciendo otros. Igualmente sucede, lo observamos nosotros cuando con nuestros teléfonos, con nuestra computadora. Todavía no nos hemos adaptado a ese programa, a manejarlo bien, cuando ya aparecen otros programas más actualizados. Este es un mundo que está en constante cambio y constante evolución, a la cual nosotros los adultos nos tenemos que enfrentar día a día y superarlo. El aprendizaje desde el punto de vista andragógico corresponde a un paradigma en el cual el proceso se transforma de una interacción de iguales, donde el facilitador orienta al que aprende y surge la información que el usuario va a utilizar para su enriquecimiento en sus actividades y en su experiencia. Según Flavio Castillo, la andragogía trata una relación entre adultos. En la siguiente lámina podemos observar algunas condiciones del adulto a tener en cuenta en el proceso de aprendizaje pedagógico. Las personas adultas cuentan con ciertas experiencias que pueden aprovechar. Además, los adultos necesitan encontrar un incentivo y un motivo para aprender. Quieren saber cómo el conocimiento le va a ayudar en su trabajo. Asimismo, el adulto desarrolla temores, dudas, preguntas, expectativas ante la situación de un nuevo aprendizaje. Los adultos juzgan y analizan todas las información nueva que se les está presentando y reflexionan sobre ella. Los adultos se les hace difícil abandonar viejas costumbres o viejas mañas para sustituirlas por otras prácticas que les son extrañas. En la siguiente lámina podemos observar las características del aprendizaje del adulto. Según Casas, plantea, el aprendizaje es un principio personal, pues nadie aprende por nadie. De ahí que nadie aprende por experiencia ajena. ¿Cuántas veces nosotros no le decimos a nuestros hijos o a nuestros estudiantes, no hagan eso, que les va a salir mal? Pero no, ellos van y lo hacen. ¿Por qué? Porque ellos necesitan aprender a través de sus propias experiencias, a través de sus propios fracasos, a través de sus errores. Todo eso son aprendizajes que vamos sumando nuestras experiencias y van sumando a nuestro conocimiento, siendo esta una de las características del aprendizaje del adulto. Otra es el conocimiento útil. El adulto solamente quiere aprender aquello que le dé una utilidad, una aplicación. El alumno aprende a través de la experiencia, no sirve tanto la parte teórica, quiere lo práctico y está adaptado en sus funciones psicológicas. Según día a día, afirma, el aprendizaje ocurre cuando las personas están preparadas para aprender, pues el conocimiento se construye a partir de lo que la persona ya sabe. Depende tanto del propósito y del interés del individuo como del grado de desarrollo de las capacidades intelectuales inherentes a la persona. En las siguientes láminas podemos observar cómo aprende el adulto. Esto es muy importante. El adulto aprende haciendo lo práctico, lo pragmático. El adulto aprende lo que le interesa, lo que no le interesa lo desecha automáticamente. De ahí que el adulto aprende 100% aquello que es de su interés. Cuando sabe lo que se espera de él, el adulto le fascina un reto. Por eso, cuando sabe lo que es lo que se está esperando de él, su familia, sus compañeros, es un reto para él lo asume, él lo supera. Es fácil por el esfuerzo concentrado, como lo vimos en la teoría de sinergia. Y también cuando está relacionado ese aprendizaje con su profesión o con su oficio o algo que él desea aprender. Mejora cuando las condiciones de su entorno le son favorables. De ahí la importancia de tener en cuenta el entorno del aprendizaje del adulto, porque eso ayuda y facilita en su aprendizaje. En la siguiente lámina
encontramos algunas dificultades que afronta el adulto en su proceso de aprendizaje, señalada por García. Disminuye la curiosidad de la juventud. Ya no tenemos esa curiosidad que teníamos cuando teníamos 10, 15, 18 o 20 años. La perspectiva de alcanzar altas metas soñadas durante la adolescencia tampoco la tenemos. Ya somos más prácticos. Se reduce a veces a tener aquellas metas pragmáticas que nosotros consideramos que podemos lograr y alcanzar. La capacidad de memoria disminuye. Ya nosotros no tenemos esa capacidad memorística que teníamos a los 18, a los 15, a los 20 años que nos aprendíamos una poesía y la recitamos. No le interesan las ideas abstractas y teóricas. Prefiere los problemas de la vida diaria, aquello que le va a ayudar para solucionar sus problemas de trabajo, sus problemas del día a día. Se reduce la reacción sensorio-perceptiva, como lo vimos anteriormente en la parte psicológica, por lo cual el aprendizaje suele ser más lento, pero seguro. Quienes tienen poca experiencia en los estudios se creen con poca dotación para lograr determinadas metas de tipo intelectual. Eso lo he observado yo a través de los cursos postdoctorales, donde he tenido alumnos de 80 años, 70 y pico de años, donde ellos consideran que no pueden aprender. Y a través de los estímulos, tanto del facilitador como de su compañero, logran ese aprendizaje y superar ese miedo que tienen, que limitan el aprendizaje. Al adulto cada vez le cuesta más adaptarse a nuevas situaciones. Eso lo vemos día a día, con todos esos cambios que se están dando. En la siguiente lámina podemos observar en todo diseño curricular exige a los alumnos la organización y desarrollo para dar unas respuestas apropiadas a las necesidades del adulto, a tener en cuenta que el reconocimiento de que el adulto está en capacidad para recibir, transformar y generar cultura, y en consecuencia puede ser simultáneamente participante y facilitador en el proceso educativo. El adulto además comparte su proceso de aprendizaje con otras responsabilidades familiares, laborales y personales. El adulto en situación de aprendizaje se le debe ofrecer una diversidad de experiencias que llamen su interés y lo mantengan motivado a estudiar, a investigar voluntariamente. El adulto debe sentirse involucrado en un constante proceso de renovación de la educación y adaptarse a su realidad social. Al adulto se le debe ofrecer medios y herramientas que le faciliten su proceso de aprendizaje. En la siguiente lámina podemos observar el adulto en situación de aprendizaje trabaja, tiene compromisos familiares económicos que limitan su tiempo libre y también su capacidad de pensar y de razonar. Porque mientras que el adulto está en clase aprendiendo, está pensando, tengo que pagar la luz, se me venció el agua, tengo la mensualidad para el estudio del niño, la inscripción en el colegio. Son cuestiones que van agobiando el aprendizaje del alumno, del adulto. El proceso de razonamiento lógico le causa agotamiento. No tiene hábito de tomar nota y no recurre a hábitos de estudio. Son exigentes y requieren profesionalismo, porque el alumno está quitándole tiempo a su familia, quitándole tiempo a su trabajo, quitándole tiempo a su descanso para dedicárselo a ese estudio, a ese aprendizaje. Por eso él es muy exigente en ese tiempo que le está robando a su familia para dedicárselo a su estudio. Ahí que él es exigente con sus contenidos y con los facilitadores que le están dando esos conocimientos. Al decidir estudiar, manifiesta motivación y entusiasmo para aprender. La experiencia y conocimientos adquiridos los transfiere a las actividades que son encomendadas. También el adulto tiene muchas inquietudes en cuanto a ese aprendizaje que está
adquiriendo, en cómo ese aprendizaje lo va a ayudar en su día a día, en sus trabajos, a solucionar los problemas que se le están presentando a diario. En la siguiente lámina podemos observar el rol del facilitador. El facilitador se encarga de orientar, ayudar y facilitar los procesos que tienen lugar en quienes realizan el aprendizaje. Estimulan el desarrollo proactivo, el sentido de autogestión y participación y la creatividad de las personas, estimulándola. Incentiva en el alumno el espíritu analítico, crítico y creativo para la transformación y el mejoramiento de su entorno. Establece una relación horizontal con el participante, es decir, enseña en el mismo plano que el facilitador, porque ambos están aportando, tanto facilitador como el adulto, su experiencia y conocimiento a ese proceso de aprendizaje. Se fundamenta en la metodología, en la dialéctica de Platón y la mayéutica de Sócrates. En las siguientes láminas podemos observar lo siguiente. ¿En qué consiste el enfoque pedagógico? Dentro del enfoque pedagógico se da una relación unidireccional entre maestro, niño o adolescente, donde a través de esa relación horizontal, unidireccional, se busca que el proceso tiene como finalidad moldear la conducta de ese niño o ese adolescente en función a las necesidades, en función a los valores, en función a la cultura, en función de las exigencias que le hace la comunidad, la sociedad y la clase dominante a la cultura y a los conocimientos que debe tener la nueva generación. También se le da un conocimiento que este estudiante debe de memorizar y de aprender. La característica del maestro en este proceso pedagógico es construye la conducta del niño. O sea, el maestro se encarga de moldear ese niño, ese adulto, en imagen y semejanza a lo que quiere la sociedad, a lo que quiere la comunidad, a lo que quiere la clase dominante de ese país o de esa región. El maestro es la máxima autoridad, es el que decide qué es lo que se da, cómo se da, qué es lo que se enseña. Es el mediador entre la sociedad y los criterios, que enseña y cómo enseña, eso lo decide el maestro. Impone el proceso educativo, es el centro de atención, alrededor de él gira el proceso educativo. Impone información programática y contenido del proceso de la enseñanza. Es el que decide qué enseñar, cómo lo va a enseñar, cuándo lo va a enseñar y cómo lo va a enseñar. En la siguiente lámina podemos observar, que en el proceso andragógico se da una relación horizontal entre el docente, facilitador y el adulto. Hay una relación biunívoca entre ambos, donde ambos aportan conocimiento y experiencia al proceso de enseñanza. Ambos aprenden en ese proceso educativo, como dice el doctor Flavio Castillo, un aprendizaje entre adultos. La característica de la característica del adulto interactúa, aprende, son fuentes de información. El participante es el centro de atención. El facilitador orienta los mecanismos de aprendizaje. El adulto los adopta en forma autónoma. El facilitador proporciona fuentes de información y experiencia. Así, el participante estructura su experiencia y fija sus conocimientos. No se impone proceso de enseñanza, ya que ahí hay una negociación entre facilitador y el adulto en el proceso de enseñanza. Exige
una lógica del aprendizaje. Aquí el aprendizaje es compartido entre el docente y entre el facilitador y el adulto. Antes comparte experiencia y conocimiento. Una lógica bipartita en esa relación horizontal. En la siguiente lámina podemos observar la evaluación, algo que es muy importante dentro del proceso educativo. Según Martí, la evaluación constituye un proceso continuo y planificado, donde debe quedar cuestiones claras tales como ¿para qué evaluar? Yo como docente, ¿qué voy a evaluar? Los contenidos que le estoy transmitiendo al alumno, cómo él los transforma o cómo él los asimila, cómo él los analiza, cómo él lo interpreta o cómo él recita lo que yo le digo. ¿Qué evaluar? El proceso analítico que utiliza el alumno, el proceso dialógico que utiliza el alumno, ¿qué es lo que yo voy a evaluar? Voy a utilizar un examen, voy a utilizar un quiz, un foro, un debate, una exposición. Entonces, eso yo lo debo decir. ¿Quiénes evalúan? ¿Solamente voy a evaluar yo como facilitador, como docente? ¿Voy a permitir que mis alumnos se evalúen? ¿Voy a permitir que mis alumnos evalúen a sus compañeros? ¿Voy a permitir que venga otro docente a evaluar a mis alumnos? ¿Cómo evaluar? ¿Qué estrategia voy a utilizar para esa evaluación? ¿Y a quiénes se va a evaluar? ¿Voy a evaluar realmente a mis alumnos o voy a evaluar si los conocimientos que yo he transmitido han llegado a mis alumnos? Eso es muy importante tenerlo bien claro. Puede requerir tomar las siguientes características de la evaluación teniendo en cuenta las características del alumno. Cuando yo hago todos estos comentarios sobre evaluación, yo voy a tener en cuenta a qué nivel yo voy a evaluar. Debo tener en cuenta las características de los participantes que tengo. Si son niños, si son adolescentes, si son alumnos, son profesionales, en qué nivel se encuentran. En la siguiente lámina podemos observar la evaluación andragógica. Esta evaluación andragógica está basada también en la conferencia que escuché a Flavio Castillo, donde él habla de una preplanificación, donde uno como facilitador, cuando está organizando su clase, uno planifica la estrategia de evaluación que va a utilizar en función a los contenidos, en función a lo que uno desea evaluar. Posteriormente, cuando uno llega a la actividad de clase, uno discute con sus alumnos esa planificación de evaluación con los contenidos. En función de ello se hace un contrato de evaluación, qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar, qué instrumentos se va a evaluar, los porcentajes que se van a evaluar y cuáles son los indicadores que se va a evaluar. Después que se hace ese contrato de evaluación, viene el desarrollo de las actividades de la clase. Se desarrolla normalmente y se va realizando la planificación de acuerdo a lo planificado y lo acordado en clase. Esa evaluación me permite a mí como docente una retroalimentación que me va a permitir a mí determinar cuáles son los errores, cuáles son las fallas que he logrado y en función de eso mejorar mis futuras clases. En la siguiente lámina podemos observar las modalidades de la evaluación andragógica, concebida como la triangulación, que consiste en lo siguiente. La autoevaluación realizada por los participantes, donde cada participante se evalúa. La coevaluación, donde cada participante evalúa a sus compañeros. Y la evaluación directa o evaluación unidireccional, realizada por el facilitador, donde el facilitador evalúa a sus participantes. Todas estas modalidades
son realizadas en función de los criterios preestablecidos entre el facilitador y los participantes al inicio del curso, en la negociación del contrato de evaluación, donde se acuerdan los parámetros utilizados para evaluar, los criterios utilizados para esa evaluación y los porcentajes dados a cada una de esas evaluaciones. En la siguiente lámina observamos, en la siguiente lámina podemos observar las conclusiones. Hemos llegado. La educación no debe pertenecer a un periodo determinado de vida. Debe ser una oportunidad ofrecida a todos los ciudadanos en el transcurso de su experiencia, en la cual el hombre atraviesa por diversas etapas y en donde cada una de ellas tienen características propias que responden a su naturaleza, evolución y maduración biológica, fisiológica, física, motora, intelectual, cognitiva, psíquica, emocional, entre otras. Cada una de esas etapas implica un proceso de aprendizaje diferente debido al mismo proceso natural de desarrollo del hombre, en donde se debe emplear estrategias de enseñanza distintas, teniendo en cuenta su desarrollo madurativo. De ahí la diferencia entre los procesos de enseñanza pedagógico y andragógico, como vimos en los cuadros anteriores, donde hicimos la comparación entre la característica de la pedagogía y el proceso andragógico. Por ser el hombre un ser en evolución, requiere que la educación sea significativa en todas sus dimensiones a lo largo de su vida, no solo en los periodos o etapas escolares, como la escuela y la universidad. Por tanto, la educación concebida como un proceso inacabado debe de abarcar toda la existencia del ser humano y hacer del proceso educativo un acto permanente y constante. De ahí el sustento que le da la andragogía a la educación permanente, porque la andragogía es sustento de esta educación. En la siguiente lámina, quiero dar las gracias por su atención prestada y por brindarme esta oportunidad de compartir con ustedes estas inquietudes sobre la andragogía en este escenario tan importante y relevante. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la responderé. Estoy a tu disposición. Muchas gracias nuevamente. Es así como hemos escuchado la ponencia del doctor Jairo Simonovic, quien ya se encuentra aquí con nosotros, como previamente les había comentado, debido a las condiciones del Internet en Venezuela, se optó por grabarla y así brindar una mejor experiencia a los participantes. Esto no impide que él se encuentre aquí para responder algunas de sus inquietudes, algunas de sus preguntas. Doctor Jairo, le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, doctora Verónica. Bueno, cualquier duda, estamos a la orden. Y realmente, mientras lo mejor que pudimos haber hecho con el doctor Flavio fue haber grabado, porque mientras usted estaba pasando el video, se me cayó la internet, se me caía y venía cada rato. Aquí en Venezuela, allá me imagino que estaba corriendo perfecto. Por eso fue una excelente decisión la que hicimos con el doctor Castillo de grabar el video, porque me parecía una falta de respeto con su audiencia de que se vaya a caer la conferencia a la mitad de la conferencia. Claro, problema ajeno a mi voluntad y a la de ustedes. Cualquier pregunta, estamos a la orden. Gracias. Así es, sí, el doctor Flavio siempre cuidando estos detalles y con la voluntad de todos los ponentes que pues él elige por toda la trayectoria y por toda la disponibilidad que siempre tienen para compartir el conocimiento. Vamos a ir revisando si hay algunas preguntas. Les invitamos a que aprovechemos esta oportunidad de tener a los participantes de las ponencias aquí de manera directa, a pensar un poquito. A veces es
complicado ir procesando la información y generar una pregunta, o pensamos que alguna pregunta es muy simple o no es interesante. Todas las preguntas aportan y finalmente por nacer de cada uno de nosotros, pues ya es en sí misma valiosa y nos resuelve algo que podamos seguir trabajando más allá. Así que les invitamos por favor a que realicen sus preguntas. Aquí hay una de José Razo que, esa era anteriormente, perdón, es una pregunta que quedó de si había hay una, decía, maestría en andragogía a distancia. Entonces vamos a ir a otra que está más arriba y dice, es una pregunta de Laura. Me gustaría conocer la opinión del doctor Jairo sobre la aplicación de estos conceptos al ámbito laboral o empresarial. Doctor Jairo, tiene la palabra para esta pregunta, por favor. Bueno, bastante interesante la pregunta que hace la compañera Laura. Bueno, en el empleo empresarial y laboral se aplica la andragogia porque en el empleo empresarial y laboral es una relación entre adultos. Claro, siempre va a depender del jefe que nosotros tengamos y de la formación de ese talento humano que está manejando la empresa. Las empresas hoy en día vemos que son abiertas, se le da mucha facilidad al talento humano para su desarrollo, su formación y su relación. La experiencia que he tenido cuando he ido a visitar tanto los pasantes del postdoctorado como los pasantes de doctorado en la empresa donde están haciendo su pasantía es muy abierta. Claro, siempre y cuando va a depender eso del patrón y del jefe que uno tenga. Hay gente que son abiertas, que le da esa iniciativa, esa madurez, esa flexibilidad y entiende y comprende la relación entre adultos. A veces nos encontramos con patrones o jefes que son inmaduros, que piensan que el trabajador es un esclavo de él. A esa persona, por supuesto, no entiende nada de andragogía. Y lo que hacen es exigir y explotar a su trabajo. Como dicen los religiosos, de todo hay en la viña del Señor. Gracias, doctor Jairo. El ámbito laboral es algo que ya desde la anterior ponencia han mostrado a los participantes curiosidad de saber cómo se Mm, lleva, puesto que pues sabemos también hay un proceso de aprendizaje mm. continuo en el ámbito laboral. Hemos escuchado ya el punto de vista del doctor Jairo y aquí hay otra pregunta y dice así. ¿Qué estrategias andragógicas nos recomendaría para mantener una clase activa en todo momento? Mira, la experiencia que le aplicaría es trabajar con los nuevos recursos, con las nuevas tecnologías. A veces los docentes nos quedamos en el siglo XIX con nuestras estrategias de enseñanza, de aprendizaje, y no entendemos que ya estamos superados el siglo XX, que estamos en el siglo XXI, que a través de Internet, a través de las redes, las personas se sienten más motivadas y más atraídas. Entonces, si nosotros nos dedicamos a hacer una clase monótona, donde simplemente el facilitador es un repetidor de los contenidos que ya las personas conocen y manejan, por supuesto, pierde la atención. Ahora, si nosotros como facilitadores nos buscamos estrategias para motivar a nuestros participantes y buscamos temas que realmente le interesen y le motiven, vamos a hacer una clase totalmente activa. Fíjate que he tenido la experiencia en el doctorado que le digo, a ver, mando temas para que investiguen los alumnos y le doy la iniciativa para que ellos presenten ese tema como ellos consideren que es la mejor forma. Le presento las alternativas, foro, Fini 66, dramatizaciones, digo, excepto exposiciones, porque a veces en las exposiciones se vuelven muy monótonas. Entonces, mira, he tenido una experiencia realmente sorprendente sobre la creatividad de los alumnos para presentar esos contenidos a través de dramatizaciones. Hay algunos que por lo menos aquí en Margarita, en Estados Unidos, parte de un tipo de canción que es galerones, lo presente, que son composiciones que ellos cantan acompañadas con música. Y hacen exposiciones a través de galerones. O sea, es algo motivador, que estimula la creatividad del alumno y hace que los demás estén atentos.
Entonces, hay que buscar nuevas alternativas y dejarle libertad y esa creatividad a los participantes para que ellos, a través de su iniciativa, ellos sean productivos, no limitarlos. Gracias, doctor. Y escuchamos algunas palabras que vale la pena resaltar: libertad, iniciativa en este momento de la adultez. Vamos a continuar con las preguntas. Aquí nos dicen, interesante el tema de la ponencia. Con respecto a la evaluación, es criterio del profesor. ¿En qué estrategia realiza la evaluación para otorgar una calificación a los alumnos en nivel primaria, secundaria, bachillerato, tanto en los participantes en nivel universidad? Mira, como lo expliqué en mi exposición, es diferente los momentos por los cuales pasea el ser humano. El ser humano no es un ser completo como de otra especie. El ser humano va evolucionando. De ahí que si nosotros observamos por lo menos un ternero o un ovejo, al nacer, ellos se levantan, crecen y maman. Nosotros, el ser humano, al nacer somos unos seres indefensos. No podemos ni caminar, no podemos ni comer por nuestros medios. Nosotros vamos madurando a través de evolución biológica, psicológica, cronológica, cognitiva. Y asimismo debe ser la forma como nosotros debemos de aprender nuestros conocimientos y a la vez cómo nos deben de educar, darnos valores, darnos principios. La educación básica y fundamental es la que se le da al niño, ya sea en el preescolar y en la primaria, donde se le debe enseñar los valores, la cultura y la iniciativa que debe tener, pero siempre dentro de un patrón de valores. Ya en la adolescencia, bueno, el adulto debe tener esos principios y esos valores, y en la adultez, por supuesto, más. Ahora, eso va, me pregunta, la evaluación. A los niños, generalmente, son más sinceros que el mismo adulto. De ahí que dicen que a veces el ser más cruel es el niño, porque el niño te dice la verdad en la cara, no está escondiéndola ni tapándola. Si tú le enseñas a un niño cómo hacer la autoevaluación, coevaluación, bajo qué parámetros, bajo qué principios, él muchas veces la va a aplicar con más rigidez que la aplica el mismo adulto. Ya cuando nosotros estamos en la adolescencia, ya hay ciertas iniciativas que tiene el adolescente, esa rebeldía que característica al adolescente por la cual pasamos todos nosotros y a veces él no está de acuerdo, porque es normal dentro de la conducta de los adolescentes, por esa rebeldía, con esos principios y esos valores que nosotros le estamos dando y él va a querer cambiar eso. Entonces es cuestión de conversarlo, darlo a entender y que él lo asuma como propio. Igualmente, ya en la universidad. Mi experiencia ha sido en la universidad donde he trabajado toda mi vida, ¿bien? A todos los de pregrado, posgrado, he sido profesor de posgrado por muchos años y a través de los postdoctorados. Siempre hay que educar, reeducar y que ellos asuman la honestidad, como lo planteaba el profesor anterior, creo que se llama Artemio. Hay mucha viveza criolla y más nosotros los latinos. Entonces tú le dices a los autoevalúense y todos se van a colocar la máxima evaluación. O cuando tú le dices a ellos, puedes devaluar a tus compañeros, a veces ellos, si te caes mal, te van a castigar con la evaluación. Entonces, ahí está la parte del docente, cómo llegar y cómo hacer que ellos entiendan e entiendan y a su interior esos principios de valor, esas normas, que a veces si no la estamos aplicando desde la primaria ni del bachillerato, ya aplicarla a la edad adulta es muy difícil, pero se puede. Te lo digo por la experiencia que tengo como profesor de maestría, doctorado y de postdoctorado. Siempre hay alumnos que quieren pasar de vivo, y porque siempre es normal. Eso en el ser humano, que querer ser más vivo que los demás. Entonces, dar esos principios, esas normas de valores para que las respeten, que ellos mismos se den cuenta y la asuman como propia. Entonces, eso es la recomendación que yo le haría a esa persona. Gracias, doctor. Muy valioso este comentario porque
Si bien el porcentaje de participación en el proceso de aprendizaje es mayor por parte del adulto participante, el rol que tiene el facilitador en esta parte de la honestidad y de irlos también pues orientando es fundamental, ¿no? Y es parte de los retos que mencionábamos hace rato. Aquí hay una pregunta que dice así, muy interesante su ponencia. ¿Podríamos decir que Jesucristo fue un gran andragogo? Bueno, si usted ha leído la Biblia y los pasajes bíblicos, verá que Jesucristo le enseñaba a era adulto. Jesucristo no le enseñaba a los niños, sino a los adultos. Se reunía en la sinagoga, él predicaba en las plazas y en las plazas a los adultos. Y sus apóstoles todos eran adultos y todos ellos eran casados. Creo que habían solamente dos que no eran casados. Entonces todos eran, y de ahí, por eso digo que Jesucristo fue un gran andragogo. Gracias. Aquí hay una pregunta que pues nos puede hacer mucho sentido. Voy a plantearla. Dice, mi pregunta es desde la andragogía, ¿qué estrategias pueden implementarse a nivel psicoemocional con los estudiantes, dado el sentido de prisa por avanzar y sobrecarga de ocupaciones, que es muy común observar en la mayoría de los adultos? Okay. Fíjate que ahí estamos en el principio de la sinergia, ¿eh? Que es el esfuerzo concentrado en una actividad. Bueno, yo tuve la experiencia, bueno, aquí en Venezuela se ha trabajado a nivel de andragogia ya a finales de los 60 y en todos los años 70. Entonces, ¿cuál es la metodología que se utiliza en la andragogía? Siempre se elaboran los diseños curriculares con una asignatura y se le da todo el esfuerzo, todo el tiempo y toda la atención a esa asignatura. Cuando el adulto aprueba esa asignatura, se planifica la otra. Diferente cuando no, pues yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad pregrado, yo tenía 5 y 6 asignaturas a la vez. Claro, en aquella época yo tenía 17, 18 años. Mira, un adulto es imposible que le vaya a prestar la atención que tú le presentes un diseño curricular de 5 o 6 asignaturas y todas le estén siguiendo por igual. Por eso se habla en andragogía del esfuerzo concentrado. Y a la vez tuve la experiencia, gracias a Dios, de haber tenido excelentes andragogos que fueron discípulos del doctor Félix Adam, como su hija Elena Adam, el doctor Manuel Castro Pereira, entre otros, pues. Entonces, el diseño es eso, diseñar una asignatura, una a la vez, aprueba esa asignatura, todo el esfuerzo concentrado en esa y posteriormente vamos a la otra asignatura. Entonces, esa es la forma andragógica de enseñar, por lo menos aquí. Muchas gracias. Sí, gracias también a usted, doctor. Aquí hay un comentario que pues donde le quieren resaltar cómo en la actualidad, a través de su exposición, ha traído a dos grandes filósofos, Platón y Sócrates. Se tiende a pensar que para qué sirve la filosofía sin darse cuenta que el conocimiento y sobre todo la investigación cimenta en los grandes filósofos de la historia. No sé si quisiera añadir algo sobre la importancia de rescatar a estos dos personajes en su ponencia. Claro, la filosofía es la madre de toda la ciencia. Mira, sí, nosotros no filósofos, la madre de toda la ciencia, de piedra angular. De ahí, bueno, que nosotros vemos que por más los siglos que ha pasado, por más se sigue pensando en Sócrates y Platón, por más de que el Imperio Romano invadió a Grecia, la conquistó, los griegos la conquistaron con su cultura y con su filosofía. Tanto es así que uno de los aportes que dieron los romanos a la educación fue la educación bilingüe, porque ellos le exigían en su diseño curricular que aparte de enseñar el latín, debían enseñar el griego. Entonces, porque era la importancia que tiene es la filosofía en toda la educación. Traten ustedes de pensar o crear conocimiento sin filosofía, es imposible. De ahí que una ciencia, la tesis doctoral sea aporte al conocimiento, sea una parte epistemológica fundamental que sustente esa tesis doctoral.
Gracias, doctor. Hay una pregunta que, si bien tiene cierta relación con alguna que ya se planteó, por la manera en cómo está planteada, esta vale la pena pues rescatarla y precisar. Dice así, ¿qué técnicas de evaluación recomienda para promover y facilitar el aprendizaje en los participantes? Podría repetir la que internet fue y regresó y quedó entrecortado, por favor. Claro, doctor, con mucho gusto. ¿Qué técnicas de evaluación andragógica Mm. recomienda para promover y facilitar el aprendizaje en los participantes? Mira, yo entre las técnicas de evaluación, por lo menos que yo utilizo para evaluarlo, por supuesto, tenemos la evaluación, la autoevaluación, la coevaluación, y utilizo como estrategia para que ellos utilicen el foro, el Fini 6, las conferencias, discusiones, las dramatizaciones que también dan bastante creatividad y estimula a los participantes a ser más creativos. Gracias, sí. Ahí ya quedaron muy claras estas estrategias. Doctor Jairo, agregan aquí alguna pregunta. Dice, ¿qué podría aportarnos acerca de los métodos y técnicas para fomentar el autoaprendizaje en los estudiantes adultos? Mira, para fomentar el autoaprendizaje en el adulto, lo primero es buscar temas de su interés. Porque como lo dije en mi conferencia, el adulto solamente aprende lo que le interesa. Lo que no le interesa, él lo desecha automáticamente. También otra cosa importante es que esté algo que esté relacionado con su quehacer diario o con su trabajo o con su oficio que está haciendo. Porque si el adulto no le ve lo práctico, lo pragmático de ese conocimiento, no lo va a aprender. Porque dice, ¿para qué voy a yo aprender si no lo utilizo? Si no le veo una utilidad, no lo veo una necesidad de aprender eso. Entonces, eso, por ejemplo, tengo una experiencia, una anécdota que voy a traer aquí. Una alumna del doctorado, hace años atrás, te estoy hablando de hace como 10 años, ella me presentaba los trabajos y yo se los corregía. Y él siempre tiene tal error, entonces me decía, profesor, es que mi hijo es el que me pasa los trabajos y él tiene problemas de escritura, pues. Eh, entonces yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa. Si tu hijo te pasa el trabajo, porque no haces lo siguiente, cómprate tú una computadora y le vas y le dice a tu hijo que te enseñe a ti cómo manejar la computadora y cómo hacer el trabajo, para que tú veas que él a la vez va a correr su parte ortográfica y se va a preocupar más por ti. Al terminar ella su tesis doctoral me dio las gracias. Mira, doctor, gracias, porque usted pude aprender la parte informática que yo la detestaba porque nunca vi informática cuando yo estudiaba. Y aparte, eso me ayudó más a integrarme con las relaciones con mi hijo, porque mi hijo estaba pendiente siempre, mamá, ¿qué trabajo te mandaron? ¿Qué te mandaron a hacer? Y a la vez me ayudó a que mi hijo corrigiera su ortografía, porque estaba ayudándome en mi trabajo. Entonces, por eso te digo, lo importante es buscar lo práctico y lo útil para que el adulto aprenda. Así es, totalmente de acuerdo. Vamos a una pregunta más. Que piden saber su opinión sobre la relación entre los tipos de evaluación y los valores en los estudiantes, ¿no? Esta parte de la coevaluación, la autoevaluación y la relación que tiene con los valores de los participantes. Por favor, doctor Jairo. Mira, entre la parte de evaluación encontramos, podemos hacer perdón, podemos hacer una evaluación cualitativa o una evaluación cuantitativa. Desgraciadamente, una de las mejores formas de evaluación es la parte cualitativa, porque tú le dices al alumno que está fallando cómo corregirla y cómo superarla. Pero lamentablemente nuestro sistema de evaluación aquí en América Latina es totalmente cuantitativo. Tienen que expresarlo en números. A menos en la primaria y en el preescolar sí puede ser hacer una evaluación cualitativa. Bueno, lo mejor es hablar con los alumnos, las transferencias de conocimiento, de valores, de principios y de la moral, que yo vea que realmente uno como docente es transparente con ellos.
no que lo está engañando. Yo me acuerdo que una vez, bueno, decía a mis alumnos, tienen que escribir, tienen que escribir. Uno de ellos me preguntó, profesor, ¿usted qué ha escrito? Entonces un día me llegué yo con varias de las obras que yo me voy a quitar lo que yo he escrito. O le dije, o métanse ustedes en Google y escriben Jairo Simonovic y verá qué he hecho yo. Porque uno no le puede exigir a su alumno lo que no tiene y lo que no le da. Yo he observado que hay muchos docentes que le exigen muchos a sus alumnos, pero no le dan nada. Simplemente se encargan de repetir los mismos conocimientos que aún le dieron a ellos, ya sea en la maestría o en el pregrado. Ni siquiera aportan nuevos conocimientos. Tengo una experiencia cuando yo comencé a trabajar en la universidad. Muchos compañeros se burlaban de mí porque bueno, estaba haciendo ya mi maestría de psicología, te estoy hablando en el año 80. Y yo me decía, pero ¿para qué tú vas a estudiar? ¿Para qué estás estudiando más? Y yo, no, pues yo quiero aprender a actualizar mis conocimientos. Y ellos me decían, mira, con lo que yo doy en clase, me sacaban sus apuntes cuando ya eran estudiantes universitarios. Yo les decía, me da vergüenza eso. Y le repetí a los alumnos lo que ya, lo que ya eso está, ese conocimiento ya está obsoleto, está superado. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos y actuar a los conocimientos. Entonces yo le diría a los colegas, primero hay que ser transparente con su alumno, claro, y aportar nuevos conocimientos, que ellos vean que uno es una persona con principios y valores y honesto, que uno no utiliza la evaluación para castigarlo. Hay docentes que utilizan la evaluación para castigarlo, que dicen tan sencillamente, si no se portan bien, hay una evaluación. O sacan una hojita. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, cuando muchos escándalos, llegaba el alumno y decía, saca una hojita, para que uno se callara. Eso es coercitivo. Coercitivo. Igualmente cuando lo, los castigan a uno o le dan miedo con el médico, con el odontólogo. Si se porta mal, te oye a llevar donde el médico o el odontólogo. Te están enseñando a ti a rechazar un profesional de la salud. Así mismo sucede con la evaluación. Gracias, doctor. El valor del ejemplo, ¿no? El ejemplo arrasa y cómo como profesores, pues nos toca ser los mejores estudiantes y actuar en Exactamente. coherencia y consistencia. Ha sido pues muy interesante escuchar a través de su voz la experiencia, ¿no? Mm. Que ha tenido. Y justo en estos ejemplos es donde vamos conectando también de una mejor manera la parte conceptual, Mm. ¿no? En el escuchar de estas anécdotas, no quisiera Mm. dejarlo ir sin antes preguntarle además de la anécdota que ya nos compartía, alguna que recuerde implementando algo de la andragogía que le signifique más en esa trayectoria tan amplia, alguna que de manera especial pueda compartir a fin de inspirar a los participantes de este congreso. Mira, yo tengo me acuerdo cuando estábamos haciendo un postdoctorado, llevé un investigador muy famoso en Venezuela, ustedes lo pueden buscar por internet, el doctor Orlando Albornoz, una persona mayor que yo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, de Casa de. Entonces nos aplicó una encuesta a todos. Entonces la mayoría que estábamos ahí era personas, bueno, de la tercera edad, personas mayores de 50 años. Entonces dijo que ahí ninguno podíamos producir nada por la edad que teníamos. Entonces, de ese grupo, te estoy hablando, eso fue en el año 90, en el año 2000. Del año 2000, aquí yo he producido 7 libros. Otros compañeros que estaban conmigo en ese postdoctorado, la doctora Crisálida Villegas, ha producido también como 6 libros y creó otra red de organizadores. De lo que estamos ahí, la mayoría a raíz han publicado, o sea, que han roto ese paradigma que traía ese investigador venezolano. O sea, la edad no es un límite, el límite te lo pones tú en tu mente. Entonces, hay que seguir produciendo. Sin muy lejos, mi amigo, compañero, al cual hemos organizado este postdoctorado, el doctor Rodolfo Alcalá, a sus 90 años todavía estaba produciendo, que es el tío de nuestro amigo Flavio Castillo, cariñosamente lo llamaba tío. Entonces, los límites te los colocas tú mismo, los límites no es tu edad, que te digan que estás viejo, no, no, no.
la vejez o la juventud está en tu mente, tal cual como tú te sientas, o joven o viejo. Y es mejor sentirse joven. Yo tengo 72 años, me voy a poner a decir que me siento viejo. No, yo me siento todavía joven, activo, produciendo. Actualmente estoy escribiendo 2 libros. Uno de ellos, ya el doctor Flavio me acaba de hacer el prólogo, que es sobre andragogía. Próximamente, espero que a final de año ya esté en publicación. Y el otro es sobre los judíos, que ese sí se ha tardado un poco más esperando a que termine el conflicto actualmente de Palestina, a ver qué es lo que pasa para cerrar el libro. Pero pues digo, el límite te lo pones tú. Qué placer tener la oportunidad de escuchar, ¿no? Todo este conocimiento y toda esta experiencia, estos mensajes que nos inspiran, insisto, a través de estos grandes personajes que pues han forjado un camino muy amplio de conocimiento en torno al tema de la andragogía, tema principal de este congreso, el doctor Jairo, el doctor Flavio, el maestro Artemio, quienes han mencionado, el doctor Adolfo Alcalá, quien llevan el nombre de este congreso. Ha sido un placer, nos ha honrado con su participación, doctor Jairo. Gracias a todos los participantes por permitirse compartir sus preguntas y de esa manera todos llevarnos un poco más de conocimiento. En este momento vamos a entregarle el reconocimiento, pues mucho más que merecido y uno más a todos los que seguramente ha tenido y que no son la finalidad que buscan estas personas, ¿no? A lo largo de la experiencia he visto que son quienes son más generosos y solo es resultado de su dedicación y de su generosidad en el generar conocimiento. En este momento entonces compartimos el, aquí está. A nombre de la doctora Janet Tiburcio Márquez y el UNAC, se comparte este diploma al doctor Jairo Jesús Simonovis, perdón, Rojas, por su participación como ponente en el Congreso Internacional de Andragogía Adolfo Alcalá, realizado virtualmente los días 24 y 25 de mayo del año en curso, con una duración de 30 horas, Oaxaca, México, mayo 25, 2024, donde además encontramos las firmas de todos los coauspiciadores. Pues un placer, doctor Jairo, estamos muy agradecidos, muchas felicidades por todo lo que a través de la docencia, la investigación ha podido cultivar. Enhorabuena y que sigan los éxitos. Ok, muchas gracias a ustedes por darme compartir estos conocimientos a través de este medio tan importante y llegar a tantas personas que sé que están viendo este Congreso Internacional. Y espero, bueno, cualquier duda, estamos a la orden, sea a través de mi correo o a través de doctor Claudio. Gracias, doctora Verónica, por su amable atención. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.